Uno tiene la de aquí, por supuesto, y pretendemos enriquecerla con tu conocimiento, tu experiencia. ¿Crees que a partir de ahora el fondo, por estas razones que estábamos comentando, va a pedirle a la Argentina, bueno, que más allá de que no vaya a hacer reformas estructurales, al menos cumpla la letra de lo acordado? Bueno, tanto la Argentina como el Fondo en este comunicado dicen que van a mantener las metas previstas. Ujú. Y lo dicen los dos, lo dice el comunicado del staff en todo caso, pero cita a las autoridades hablan de que es un ancla de estabilidad, el mantenimiento de las metas, para darle credibilidad. Esa ancla funciona en la medida en que las metas no estén demasiado lejanas y sean todavía de alguna forma cumplidas. Yo creo que hay margen como para negociar. Las dos partes quieren las metas. También en este comunicado tiene otro párrafo interesante que dice que reconoce que la situación internacional es peor que la esperada, ha empeorado. Es una forma de ir preparando de que yo creo que hay margen para negociar los plazos en los cuales se pensaba llegar a esas metas. Siempre que el gobierno argentino manifieste, como está manifestando, una voluntad política de tomar las medidas necesarias como para cumplirlas. Creo que esa es la razón, una de las razones, por lo menos más importantes, del entusiasmo renovado que ha despertado Massa. La otra es que están hablando con un interlocutor que tiene capacidad de tomar decisiones, que no era el caso anterior. O al Digamos, menos que Guzmán, tiene, por circunstancias, digamos, por virtudes propias o por contexto particular, tiene la posibilidad hoy de aglutinar voluntades políticas alrededor de él, ¿no? Es decir, tiene la venia de Cristina, tiene obviamente el salvoconducto de Alberto Fernández, porque no hay más chances, con lo cual Massa hoy sí es mayor interlocutor que cualquiera de los anteriores. claro, y yo creo que son los dos elementos que vos señalaste. Yo creo que Massa siempre tuvo esa visión, lo que pasa es que el contexto no daba para que él pudiera hacer lo que pensaba hacer. El Exacto. contexto se empiojó, digamos, se empeoró, y entonces realmente cuando uno se acerca al abismo empieza a reflexionar y empieza a ser un poco más razonable. Y entonces es la oportunidad para él. Yo creo que eso se ha dado. Hay otro elemento que me parece importante tener en cuenta, es que hay una seria preocupación en Estados Unidos por lo que puede pasar en Brasil. Y nosotros deberíamos de estar también muy preocupados. En octubre hay elecciones. A Bolsonaro ha dicho que solo lo saca Dios del gobierno, o muerto. Es muy probable que si pierde, como probablemente pierda, no quiera reconocer la derrota y tengamos una pueblada como la que tuvimos en Estados Unidos cuando Trump no reconoció su derrota. Si eso es así, no se sabe hasta dónde va a terminar. Yo creo que la desestabilización de Brasil es algo que preocupa muchísimo, porque es la economía más grande de América Latina, porque tiene el pulmón de oxígeno más importante. Bueno, en definitiva, yo creo que Estados Unidos lo último que va a querer es en dos países desestabilizados en el continente. Claro, ahí está, ¿no? Con lo cual, me parece que ese contexto, que es un contexto desgraciado y que nos debería preocupar mucho, y que espero que no se dé, es un contexto que hoy nos favorece. Nos favorecen las debilidades ajenas y no las fortalezas propias, ¿no? La Argentina, ¿cómo estamos tratando de reconstruir al menos una solidez que no podemos brindar por nosotros mismos, ¿no? Lo que está planteando es muy, muy interesante, porque a eso yo le agregaría, me animaría a agregarle, Héctor, lo comparto y te dejo a Manu que también quiere preguntarte, un dato que me llegó de muy buenas fuentes que tienen acceso a, digamos, al ala política de la administración Biden. Y es algo que no ha trascendido mucho aquí. Y fundamentalmente alguna mirada mucho más precisa que recibió Sergio Massa, y tal vez también el propio Alberto Fernández, del monitoreo que hace Estados Unidos sobre los compromisos con China por parte de la Argentina. Y fundamentalmente la información que tiene el Departamento de Estado sobre lo que hace Cristina Fernández de Kirchner, es decir, los compromisos que ha ido tomando a través de su embajador en China. Me cuentan que ha habido una impronta muy, muy clara de parte de los Estados Unidos.
acá el juego geopolítico se ha intensificado. Acá no es que la geopolítica se puede hacer acá ¿no? El multilateralismo. No. Los intereses de China en América del Sur no son compatibles con los intereses de los Estados Unidos en América del Sur. Por lo tanto, ¿de qué lado van a estar? ¿Quieren el apoyo de Estados Unidos y de Occidente? Jueguen claramente. Y cierro con esto. Ha sido notable el trabajo del embajador norteamericano Mark Stanley, lo has visto, Héctor, con las reuniones sociales que ha tenido, desde Baradel, pasando por Pablo Moyano, con el arco de los gobernadores peronistas. Hay un trabajo de pinzas, me parece, de la embajada y del Departamento de Estado para que Argentina se mantenga ordenadita y fiable. ¿Percibís algo similar? Sí, yo creo que el embajador, tenemos dos embajadores muy activos y yo creo que muy buenos. Uno es Stanley, el otro es Jorge Argüello. Y creo que los dos tiran más o menos para el mismo lado. Evidentemente el contexto geopolítico es un contexto que interesa muchísimo, que condiciona nuestra política exterior, pero a su vez nos da una oportunidad si sabemos usarla. Es decir, esa posibilidad de coqueteo entre la potencia de la cual dependemos financieramente y la potencia con la cual comerciamos mucho más que con Estados Unidos, con China. China es un socio comercial mucho más importante que Estados Unidos para nosotros, y que tiene una vocación de aumentar su presencia en América Latina. Creo que hasta cierto punto podemos manejarla si tenemos una política exterior muy finamente calibrada, cosa que dudo que exista en este momento. Pero digo, es una oportunidad que se puede usar con ciertos límites, ¿no? Nadie piensa en esta idea de ir a abrir la puerta o cosas por el estilo, cosas más delicadas estoy pensando. De modo que creo que ese es un contexto que efectivamente, yo creo que Estados Unidos, como cualquiera, y como vos y como yo, sabemos que si la economía argentina no se estabiliza, probablemente terminemos en una crisis institucional, y que esta probablemente sea la última oportunidad para estabilizarla. Yo no digo para arreglarla, digo por lo menos para estabilizarla y evitar digamos, una precipitación de una crisis que no le va a convenir a nadie. El tema de China, hay otro elemento que yo no sé exactamente evaluar, pero estoy seguro de que existe. No se puede pensar que un país de América Latina se va a inclinar hacia China sin que eso repercuta en su política interna. O sea, no es una opción, digamos. Vos imaginate que así como si la Argentina se largara a buscar un ALCA con Estados Unidos, tendría evidentemente una repercusión en la política interna. Lo mismo pasaría si dedicáramos a cortejar a China y a acercarnos demasiado a China, también tendría una repercusión en la política interna, particularmente en un país tan polarizado. Así es muy buen dato. Héctor, de estas declaraciones que se conocen del Fondo Monetario, ¿cuánto es protocolar y por conveniencia y cuánto es realmente porque es como piensa el fondo las cosas que dicen? Porque la verdad es que mientras que nos dicen que estamos cumpliendo las metas y que Massa genera cierto agrado, acá vivimos un gran desaguisado y un gran desorden. Mientras que hablan de lo importante de bajar la inflación, acá estamos entrando en un año electoral donde todos sabemos lo que pasa en la Argentina en los años electorales. Digo, ¿qué tan consciente es el fondo de lo que pasa puertas adentro en la República Argentina? Yo creo que son muy conscientes. Creo que también son conscientes de que la inflación de agosto no se le puede adjudicar enteramente a Massa, por más que Massa hubiera estado arriba del ministerio. No hay que confundir correlación temporal con causalidad. Y eso el fondo lo sabe. Ahora, digamos, respecto a lo que decís, siempre los comunicados en general contienen una gran cantidad de azúcar, de cortesía, digamos. Y eso es de rigor. En este caso, lo que ha dicho en el comunicado el fondo y también lo que dijo Kristalina Georgieva después de encontrarse con Massa, yo creo que fue un poco más allá de eso. Yo creo que, es más, hay algo que me llama la atención. Yo leo los comunicados con mucho detenimiento y estoy seguro que las delegaciones argentinas también. Y comparo la versión inglesa con la versión en castellano. Si se fijan en el último párrafo del comunicado, hay una diferencia que a mí me llamó la atención. El comunicado en inglés dice que el fondo valora, no lo quiero decir en inglés porque no quiero hablar en inglés en la web, valora el mayor compromiso y decisión
the more decisive commitment, el mayor compromiso decisivo, el mayor compromiso del fondo. La palabra mayor no existe en el comunicado en español. No entiendo por qué salió. Digamos que no me puedo imaginar que ese comunicado no ha sido revisado y peinado 100 veces, porque evidentemente, primero, tiene mucha importancia, y segundo, todos saben que el ministro Massa tiene un aparato de prensa muy importante. De modo que dudo que deje algo librado al azar. Ahora, ¿por qué esa palabra no está ahí? No sé, pero cuando uno lee el comunicado en inglés es todavía más entusiasta que el comunicado en español. O sea que cortesía siempre hay, me parece que acá hay un detalle mayor de cortesía. Héctor, como siempre, te agradezco enormemente el análisis y el aporte.